onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar el video les quiero pedir un favor bastante grande. Quiero pedirles por favor que si no se han suscrito, que se suscriban y que si realmente les gusta el video, lo compartan. Así me ayudarían mucho a que más gente conozca el canal y a crecer más rápido, porque realmente me gustaría crecer bastante en este canal. ¿Qué les cuesta compartir el link en sus perfiles de Facebook, en el de Instagram, en el de Twitter o Twitter, como le digan, me vale verga? Y si no gustan compartirlos, pues no hay ningún problema. Simplemente espero que al igual se diviertan con los videos y que la pasen bien. Ya dejándonos de esto, hoy iremos a conocer una parte bastante peculiar y bastante extraña, o bueno, desconocida más que nada, porque esta ubicación en específico hay muy pocas personas que las conocen, de las cuales yo conozco. Realmente no recuerdo cómo se llama, pero ya va a estar en el título y les dejo de todos modos en este lado. Y sin más que decir, vamos a empezar. Gente, de esta tienda va a ser la referencia, la que está de este lado, miren. Acá, de esta tiendita tienen que avanzar y aquí dice bienvenido a las grutas del mamut. Aquí tienen que cruzar. Las grutas del mamut es otro centro ecoturístico. Si hay carros, entran en la entrada. Yo entré en la salida prácticamente. Y ya se meten en esta parte. No van a entrar a las grutas del mamut. Tienen que entrar de este lado. Hay un caminito que es terracería. O sea, no está feo, no está feo. Si van a traer su carro o algo, no está nada feo. Una cosa que sí les quiero decir es que realmente no hay combi para venir a este lado. Para las grutas del mamut sí lo hay, pero no es donde se agarran normalmente las combis. Les voy a dejar exactamente la ubicación y tienen que caminar este pedazo si no vienen con carro. Que realmente no es mucho, es como 1 kilómetro tal vez, o sea, no es mucho. Dejo el link en la descripción. Pues bueno, gente, acabamos de llegar al parque ecoturístico. El parque ecoturístico lleva como nombre Quinta de Obispo, como se pueden dar cuenta. La entrada a las personas son 10 pesos nada más. No importa si traes carro, no importa si traes camioneta, tráiler, lo que quieras, no te cobran la entrada del carro. Simplemente te cobran por persona. Si vienen 5 son obviamente 50 pesos. Una cosa así, si quieres grabar así como yo estoy grabando ahorita, te cobran 100 pesos por grabar, ya sea en tu celular, ya sea con una cámara o la chingada. Pero si quieres tomarte fotos con el celular, no te cobran absolutamente nada, pues es gratis. Pues bueno, gente, los voy a meter un poco en el contexto de este lugar. Hace muchísimo tiempo vino a vivir un obispo, pues ya se darán cuenta que atrás hay una iglesia. La cosa es que a este obispo le ofrecieron trabajo, o bueno, no trabajo, sino como ir a otras iglesias a dar misas y todo eso. Realmente no conozco bien el contexto de los obispos y de todo lo de las iglesias. Este obispo rechazó todas las ofertas que tenía para irse de acá y realmente dicen que nunca salió de este lugar, que realmente la gente de aquí lo quería muchísimo y que por esa misma razón nunca se fue de este lugar. La cosa es que el obispo vivió hasta sus últimos años en esta parte y a honor a él le pusieron el nombre. O sea, le pusieron el obispo por lo general, no tanto como su nombre. También me comenta el señor que atiende aquí, y aquí en general la comunidad que está aquí se llama Cadme Atcotique. Realmente creo que es una palabra en tzotzil o en celtal, realmente no tengo idea. Y que aquí al igual hay bastantes ferias o eventos, o no sé cómo le digan realmente ustedes, pero aquí le dicen ferias. Está lo que es la Virgen del Carmen, la Virgen de Dolores, y está el séptimo viernes, y que realmente lo vienen a celebrar acá, exactamente. Me dice Juan Carlos que en los costados hay unas escaleras a las cuales te llevan allá arriba, pero realmente la iglesia ya se ve un poco maltratada, o sea, ya se ve que no le dan tanto mantenimiento, pues al igual, ¿no?
También muchas personas vienen a tomarse fotos aquí para graduaciones, para bodas, para 15 años. Y realmente, como no sé, hay algunas partes muy hermosas que realmente les voy a estar mostrando en pantalla y ahorita lo van a ver. Realmente no está tan lejos de las grutas del mamut, está a 1 kilómetro prácticamente. Y realmente se me hace una parte bastante bonita para no ser conocida. Por eso mismo quise venir a grabar por acá. Me comentó el señor con el que estaba hablando, que ya es una persona mayor, que realmente los señores mayores de acá, incluso sus tíos, sus abuelos, dice que realmente le contaron que ni siquiera ellos conocen cuánto tiempo lleva acá, pues lo que es en sí la casa del obispo, ¿no? Entonces podemos decir que ya tiene años y años de historia, incluso cientos de años me atrevería a decir. Otra cosa, sí, no les recomiendo que vengan cuando esté lloviendo. Si realmente piensan venir aquí, yo creo que deberían de venir un día que esté bastante soleado y que esté bastante bonito. Esta parte de aquí creo yo que es la más antigua de todas. ¿Por qué les digo esto? ¿De qué está hecho la parte de aquí? Está hecha de adobe, se ve en esta parte de aquí. Creo que es adobe, realmente no recuerdo bien. Si estoy mal, corríjanme. Se ve que está bastante antigua, o sea, está descuidada así porque pues realmente no sé si no tengan recursos para mejorarla, no sé, realmente ni siquiera quiero criticar, la verdad. Y realmente, o sea, está mucho más grande de aquel lado, pero creo que está cerrada unas puertas hacia allá. Y pues bueno, les voy a mostrar las últimas partes de acá, que es las palapas de allá atrás. Quieren traer algunas cervezas, quieren venir con amigos o con familia, realmente lo pueden hacer y realmente yo creo que no tiene costo, realmente, o sea, 10 pesos yo creo que todos lo pueden pagar, no está nada caro. También lo que tiene esta parte de aquí, que el terreno está bastante extenso, no sé realmente hasta dónde llega, hasta dónde sea el tope del parque, y se pueden acomodar donde quieran, incluso hay estacionamiento por si quieren traer su carro, que realmente yo les recomendaría que sí trajeran carro, porque realmente venir en combi sería una complicación bastante grande. Pues bueno, gente, esta parte de aquí es donde están todas las palapas, toda la fila de las palapas, y por si quieren irse hasta allá está el baño público, o sea, cobran como 5 o 10 pesos, realmente no tengo idea. Pueden rentar la palapa por 30 pesos. ¿Qué es lo que les incluye la palapa, compañero? No es gran cosa en sí, pero incluye lo que es un asador para que vengan a hacer sus carnes con sus amigos, con su familia, para que aquí estén haciendo unos elotitos, para que aquí estén haciendo su carnita con unas cervecitas. Dejan meter cervezas, dejan meter botellas, dejan meter lo que quieran para los alcohólicos. Para los que no son alcohólicos, pues pueden venir a tomarse un refresco o realmente lo que quieran. Realmente ni les voy a decir, no son instrucciones. Pero está bastante bien, bastante cómodo. Y así como un día hoy que está asoleado, bueno, que está soleado, está bastante fresco. Realmente aquí se hace bastante frío, así que yo les recomiendo que traigan un suéter o que traigan una playera de manga larga para que no les pegue el frío. Realmente si tú eres de zona caliente como Tuxtla o que Comitán es un poquito más caliente que San Cristóbal, yo te recomiendo bastante que traigas un suéter, de verdad. Pero si eres de una parte de San Cristóbal o de otra parte bastante fría, que realmente no conozco bien los climas de otras ciudades, otros pueblos, yo creo que te vas a sentir bastante a gusto. Y realmente yo creo que el sol te pega y pega sabroso. Te puedes asolear, te puedes refrescar, acostarte en el pasto, que realmente sí tiene bastante mantenimiento esta parte. Quedé bastante impresionado realmente porque está bien podadito y está bien bonito, la verdad. Te puedes acostar aquí, puedes traer una sabanita, al igual si no quieres una palapa. Yo creo, realmente no pregunté,
que puedes tender aquí, no sé, una chamarra, una manta para que te acuestes y para que te sientes y para que ahí estés echando ahí tus bebidas y todo el pedo, ¿no? Yo creo que está bastante bien, bastante al pedo. Entonces yo creo que esto sería todo lo del parque. Realmente no sé si les haya gustado o no. Yo creo que está bastante interesante, bastante bonito y que realmente no es nada conocido. Por si gustan venir, el link está en la descripción, ya saben. Y al igual voy a grabar un video para los caminos de Tabo Trujillo, que si no conocen el canal les dejo al final del video. Y pues bueno gente, yo creo que con esto me despido. Les voy a dejar con algunas tomas mientras yo me despido. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó le pueden dar like, suscribirse al canal. Por favor activen la campana de notificaciones para que les llegue la notificación de cuando yo suba un video. Vamos a estar subiendo contenido bastante bueno y bastante regular al canal. Y por favor les pido de favor que si les gustó el video compártanlo. Realmente no les cuesta nada. O sea, no es una obligación, pero les pido de favor, así como su amigo Tabo Trujillo. ¿Gustas agregar algo, Juanca, ya que hasta ahorita estás apareciendo? Pues vengan acá, está muy chido. A convivir con la familia, todos en estos momentos de pandemia. Salir un rato al campo no hace mal, así que vengan, está chido. Así que pues nada gente, nos estamos viendo en el próximo video. ¿Gustas despedirte, Juanca? Bye. Y espérenme el martes que viene. Adiós. Por cierto, Alejandro Morales, un saludo, güey. Me pediste un saludo en el video de hoy. Un saludo, carnal.